Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Nosotros, yo he enseñado, predicado esto, quizás yo he organizado eso un poquito diferente, pero yo vamos a escuchar en estos días mucho sobre la unidad, pero tenemos que pensar qué dice la Biblia respecto a nosotros como cristianos en la unidad. Obviamente el mensaje hoy es que somos unidos en Cristo. Somos unidos en Cristo. Yo voy a tratar de llevar eso por 3 mensajes que más o menos dice una oración que dice somos unidos en Cristo, uno andando en unidad y integridad, honrando a nuestro capitán, que es la cabeza del Señor. Pero bueno, vamos a mirar del enfoque del camino en que andamos. Vamos a estar mirando los primeros 3 versículos, pero vamos a estar leyendo el pasaje que es los 16 versículos, primeros versículos aquí en capítulo 4 de Efesios. ¿Ya tenemos? Ok, yo voy a leer, ustedes me siguen, ok, hasta el versículo 16. Dice, yo pues, preso en el Señor. Hannah, ¿tú tienes eso? Ok, Hannah, ¿está grabando o no? Hannah? Ok, está grabando, ok, me toca editar esa parte, ok. Bueno, leemos otra vez. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, voy a terminar con solamente este versículo y vamos a orar. Vamos a estar mirando los primeros 3 versículos en detalle. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad de estar aquí. Sabemos, Señor, que el COVID está andando por muchos lados y está causando a muchas personas de tener miedo, quizás de estar aquí en esta mañana. Pero oramos, Señor, por tú de estar guiándonos en paz, para ayudarnos a escudriñar tu palabra, para estar guiados por el Espíritu Santo, de estar, Señor, unidos a Cristo, unidos en esta causa que es de predicar el Evangelio, de servirte en tu obra, Señor, y sea con cada uno de nosotros para animarnos, para exhortarnos, Señor, para ayudarnos a tener esa cercanía a ti. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Bueno, muy fácil cuando uno no tiene una iglesia, no tiene, como decir, compañerismo con los hermanos. Es muy fácil de alejarse de las cosas del Señor. Pero hay muchas religiones y muchas denominaciones. ¿Y qué es la cosa que nos hace diferentes? Bueno, es la doctrina bíblica, la doctrina que viene de la Biblia. Entonces, ¿esto nos separa de otros grupos? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no todos los caminos llevan al cielo, ni cada doctrina es la verdad. Entonces, hay un solo camino y una sola doctrina, que es lo que llamamos la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué me une a mi hermano? ¿Qué es la cosa que me pega a mi hermano? Bueno, en el camino correcto, la doctrina correcta.
es el amor en acción hacia mi Dios y mis hermanos. Entonces voy a estar verdadero a lo que es la doctrina. Los que visitan a la iglesia, los que vienen a la iglesia, que realmente no buscan de ser miembros muchas veces, todos tienen un concepto de cómo es una iglesia. Si han estado en una iglesia carismática o pentecostal, piensan que todas las iglesias deben ser así. Pero las enseñanzas, la doctrina, el ambiente, hay muchos que están guiados más por la ignorancia y muchos por sus emociones. Y hay diferencia entre los bautistas y los que son de sana doctrina. Aún entre los mismos bautistas hay diferencias y eso da mucha confusión. Pero la pregunta es, ¿debemos ser tolerantes del error para tener unidad? La respuesta es no vamos a descartar la verdad para tener unidad. Tenemos que estar unidos y Dios quiere un equipo. La razón por qué iglesias tienen éxito es porque tienen un equipo, ellos saben cómo trabajar bajo el liderazgo del Señor. Y eso es lo que quiero decirles, que el Señor está sobre la iglesia. Él ha puesto a las personas en la iglesia para la obra del ministerio. Y podemos lograr mucho más así, sabiendo que cada uno es importante, cada uno tiene su trabajo para hacer la obra del Señor. Y tenemos una causa común, que es glorificar a Cristo, conocerle y también de glorificarle y servirle. Tenemos un cuerpo común en una iglesia local, debemos decir. Y tenemos una cabeza común, que es Jesucristo. Y debemos tener crecimiento en toda nuestra vida espiritual. Aquí en el versículo 1, vea que dice, yo pues preso en el Señor. Entonces encontramos que Pablo está en la cárcel. Pablo decidió, aunque estar en la cárcel, no de dejar por sus circunstancias, de quitar su servicio al Señor. Él estuvo sirviendo al Señor en cualquier lugar y nosotros debemos ser así. Pablo exhorta a los de Éfeso de vivir lo que ellos profesan. Y de verdad, ese es el problema, que tenemos mucho para decir de lo que debemos vivir, pero cuando toca vivirla, eso nos cuesta. Él habló de la doctrina en los primeros 3 capítulos. Entonces la doctrina sí es importante cuando uno vea cuánto está dedicado al enseñar doctrina. Uno espera un nivel de vida espiritual de uno que es un cristiano. A veces el mundo afuera espera vernos en la perfección, pero nosotros en esta vida no tenemos perfección. Hay resultados específicos que esperamos ver en la iglesia. Esperamos que los hermanos son más espirituales. Entonces nuestro andar es importante. En Filipenses, 1:27, que es un libro a la derecha, 1:27, que dice, solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, puedes subrayar eso, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces debemos estar peleando al enemigo y no uno al otro. Y Colosenses 1:10 también, Colosenses 1:10, que dice, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, subraya lo que dice todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay personas que no han crecido en su conocimiento de Dios, y eso sí es un problema, porque quieren bebés espirituales. Nuestro andar es diferente. El mundo no va al camino en que andamos. Ellos no pueden tener los ojos espirituales para ver la cosa. El mundo no sabe del perdón de Dios, un hogar celestial y un Salvador que nos redimió, nos compró con su propia sangre. Ellos no han experimentado eso, los que son del mundo, los que son de la familia del diablo. Debemos andar en luz, y encontramos la luz en la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. 1 de Juan 1, 7, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí, cuando personas no están andando en la luz, pierden no solamente su comunión con Dios, pero aquí dice con uno al otro. Entonces, para nosotros de estar unidos como una iglesia, tenemos que estar andando en la luz. Vamos a ver la primera cosa que vamos a examinar en Efesios capítulo 4. Vamos a ver que estamos llamados a trabajar. Es trabajo en la iglesia, es trabajo en cualquier lado. La vida tiene trabajo, pero obviamente el Señor quiere ayudarnos. Dice en el versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí está dando la idea de estar ocupado en algo, de estar de verdad siguiendo lo que el Señor quiere en su obra, lo que es el trabajo de cada miembro de la iglesia. No es que, bueno, yo voy a dejar que el hermano fulano haga eso. No. Yo tengo algo que Dios quiere por mí de hacer y yo debo saber lo que Dios quiere por mí de hacer. Yo debo estar haciéndolo. El trabajo requiere por nosotros de esforzarnos. Ustedes saben que levantándose en la mañana, eso requiere un esfuerzo. Uno que va a su trabajo, eso realmente requiere un esfuerzo. Pero debemos trabajar por el Señor, para Él. Entonces, nuestra vida es un testimonio. Pablo escribió de eso en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 10. Por ejemplo, cómo vamos a ministrar depende en cómo estamos viviendo nuestro testimonio. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, para tener una influencia sobre otros, tenemos que vivir la vida crucificada, tenemos que vivir la vida separada del mundo. Entonces, diferente. Donde usted anda, en su andar, muestra a sus vecinos, sus amigos, iglesia, compañeros del trabajo, familiares, cuán importante es el tiempo que usted pasa con el Señor. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, leyendo la palabra, cuando usted pasa tiempo en oración, cuando usted va a la iglesia, cuando usted se dedica a escuchar la predicación. Ellos saben si ha pasado tiempo haciendo esas cosas, si ha dedicado algo al Señor. Porque van a decir: ellos no son diferentes que yo, hacen lo mismo como yo, Pero no es tanto su habilidad ni su inteligencia. Dios quiere con nosotros de estar disponibles, con nosotros de decir: envíame aquí, envíame a mí. Una persona puede llevar una Biblia, pero la Biblia debe estar escrita sobre nuestros corazones. La vida en el andar correcto es un caminar en humildad. Versículo 2, regresamos a Efesios capítulo 4 otra vez. Vamos a estar en los primeros 3 versículos. Como he dicho, dice con toda humildad, que quiere decir que nosotros debemos tener humildad si de verdad vamos a andar con el Señor. El Señor es humilde, Dios es humilde y Él escoge con quién Él quiere andar. Entonces, eso es lo opuesto al orgullo. La Biblia nos dice en las calificaciones por un pastor que no puede ser un neófito, no puede ser un principiante, no puede ser uno que está solamente comenzando, porque va a llenarse de orgullo, va a estar en eso. Pero la humildad es poner a Cristo primero, poner otros después y yo al último. No es para agradarme a mí, pero las personas humildes se identifican con esa manera de pensar, porque ellos están poniendo a Dios primero, otros segundo y ellos en el último. Yo en el principio de mi ministerio en Puerto Rico, comenzando como predicando, yo tenía problemas con el orgullo. Yo creo que todos que trabajan en la obra en un tiempo tienen que luchar con eso, porque piensan que saben mucho, tienen todo lo que han aprendido. Una persona que estudia en el colegio sabe mucho, pero tiene que saber muchas cosas por la experiencia. Hay unos que faltan madurez y van a tener contiendas
y van a caer en pecados como de enfatizar que no está de acuerdo. Obviamente no debe ser la actitud de una persona humilde, pero comienzan personas de tener envidias, personas buscan que les dan, como decimos, cepillo, de recibir lisonjas, ellos desean una posición o forman oposición, y nosotros vemos que eso puede pasar en cualquier iglesia. Todo esto es un gran pecado en contra de los hermanos y de la iglesia, la obra del Señor. En Filipenses capítulo 2, el versículo 3, Filipenses capítulo 2, el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, yo puedo siempre aprender algo de otra persona. Puede ser que esta persona quizás no ha estudiado mucho, pero tiene cosas que ha vivido en la vida. Por ejemplo, yo pasando tiempo con el hermano José, si me permite, yo he aprendido muchas cosas de él. Solo hablando con varios de ustedes, yo he aprendido cosas que ustedes han vivido, obviamente, que yo no he vivido, y me enseña cómo es, por ejemplo, el ambiente aquí, en este departamento. Hay muchas cosas para aprender. Pero unos, si no reciben lo que ellos quieren, yo estoy hablando de las personas carnales, buscan de causar división. Y Pablo enseñó a Timoteo que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Entonces, otra cosa que encontramos aquí en la lista, en Efesios capítulo 4, que es en versículo 2, que dice: y mansedumbre. Mansedumbre. Eso es, cuando yo pienso en mansedumbre, yo pienso en Moisés, porque la Biblia dice que era un hombre manso. Pero mansedumbre es el poder bajo control. El poder bajo control. No es debilidad. Los griegos, al contrario, ellos recibieron la mansedumbre como si fuera una debilidad, y nosotros sabemos que no es cuando estudiamos la palabra en la Biblia. El hombre que es manso tiene su espíritu bajo control, obviamente hablando del Espíritu Santo que le da ese poder. Pero la persona con mansedumbre busca la paz y de ayudar a otros. Su interés no es en sí mismo, sino es para servir al Señor y servir a otras personas. La persona con mansedumbre no quiere permitir que tenga un temperamento fuera de control. No quiere que su carne le domina, o que su deseo sea para vengarse. Hay mucho de venganza que hay en nuestro mundo en el día de hoy, y eso no es la vida de un cristiano que está siguiendo al Señor. O no quiere que se convierta en una persona egoísta que solamente busque lo suyo. Y eso es lo que la mayoría de las personas del mundo viven. Ellos creen que, bueno, yo tengo que buscar lo suyo, yo tengo que cuidar del número uno. Pero no, número uno tiene que ser Dios. Perdón, un momento. Y cuando yo estoy ocupado en hacer lo que Dios quiere, yo no tengo mucho tiempo para contar, ¿no? Bueno, la verdad es que la persona con mansedumbre vive la vida crucificada a sí mismo, a la carne. La persona con mansedumbre vive para Cristo, por otros y por otros, porque vive en gratitud por lo que Cristo ha hecho por él o por ella. Está dando cuenta, bueno, yo soy recipiente de la misericordia y la gracia del Señor. Y la persona con mansedumbre quiere aprender, no es una persona que sabe lo todo. Y también está hablando de una vocación. En el versículo 3, vemos en el contexto que hemos leído, eso es mencionado por lo menos 2 veces, pero en el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Está mencionando en el contexto de una vocación, es algo que Dios nos ha llamado, nos ha señalado para hacer. ¿Y qué es un llamamiento? ¿Qué es? Somos llamados para traer honra al Señor. Somos llamados para traer honra a la iglesia del Señor. Y somos llamados para sufrir por el Evangelio y la obra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, 2 de Timoteo,
capítulo 1, el versículo 8. Y dice, pero sabemos, bueno, segundo, yo estoy primero, ¿no? Segundo de Timoteo 1:8, que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nota que yo estoy dependiente, nosotros somos dependientes del poder que Dios nos da. No es que yo voy a hacerlo, no, es que Dios va a hacerlo en mí. Para recibir iluminación, para valorar la herencia de las cosas eternas, en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 1, 17 al 19, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces Dios tiene que darme poder para saber cosas acerca de Él. Alumbrando, note eso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El diablo quiere cegar los ojos a las personas perdidas. Ellos están ciegos espiritualmente, no pueden ver las cosas de Dios en la Biblia ni en la vida. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, Él está operando en nosotros para darnos el querer y el hacer, la habilidad. También no podemos tampoco confiar en nuestras habilidades. En 1 Corintios 1, versículos 26 de adelante dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pablo le gustó usar esta palabra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, que siempre estamos mirando eso cuando hablamos de la salvación. No por obras, para que nadie puede jactarse, para que nadie puede estar diciendo, yo lo he hecho, no. Es todo por la gracia, todo por la gracia. Nosotros no podemos decir que hemos logrado nada aparte de Dios. También regresando a Efesios capítulo 4, estamos concentrándonos en los primeros 4 versículos de Efesios capítulo 4. Gracias por los otros que pudieron acompañarnos en esta mañana. Pero regresando al versículo 1, que dice aquí, que dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, todos de nosotros tenemos algo que Dios nos ha llamado para hacer. Oh, pero pastor, yo no sé cómo ganar almas, pero aprende. Pide por Dios de darle el poder para ganar almas, porque Dios quiere por nosotros todos de estar ganando almas. Bueno, yo no sé qué puedo hacer. Bueno, usted puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede aconsejar a una persona que está sufriendo. Bueno, digno del llamamiento del Señor, en el sentido de ser gobernado en cada paso por motivos divinos aplicados por la gracia, dice un comentarista, Stina. Es dar honor al uno que nos salvó. Bueno, estuvimos en las tinieblas y el Señor nos dio luz. Estuvimos perdidos y el Salvador vino para buscarnos. Estuvimos muertos y el Salvador nos dio vida. Tuvimos sed y Él nos dio agua viva. Tuvimos hambre y Él nos dio maná del cielo. No supimos del camino y el Salvador nos guió como el buen pastor. Él vivía
No, es vivir en santidad de Dios en nosotros. Es vivir la santidad de Dios en nosotros por medio de su gracia y propósito en salvarnos. Es de ser luz en un mundo de oscuridad, es de ser sal en un mundo perdido. Bueno, hemos visto que lo que nos une en Cristo es que tenemos que trabajar. Otra cosa que vamos a ver es que estamos llamados para soportar. Versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es donde muchas iglesias fallan y nosotros como cristianos fallamos. Es de pasar por alto las debilidades y defectos de otros. No es de rechazar, sino es de ayudar, es de dar la mano arriba. Todos de nosotros tenemos defectos. No estamos tolerantes del pecado, no. Pero todos de nosotros tenemos defectos. El diablo quiere destruir lo más débil entre nosotros. Y los que son espirituales, Pablo dice en Gálatas 6, deben restaurar en el espíritu de mansedumbre las personas que están en una falta, los que están en un pecado, un error. Pero aquí nota lo que dice en versículo 2, soportándoos con paciencia, con paciencia. Eso va a costar, ¿sí, mi hermano? Mi hermano José le gusta decir paciencia y prudencia, ¿no? Eso es su frase favorito que le gusta repetir. Pero eso es verdad, tenemos que tener paciencia, es un fruto del Espíritu Santo, de verdad. Podemos hablar de paciencia, para vivir la paciencia necesitamos el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Es un espíritu que no se rinde bajo la presión de la adversidad. Estamos esperando por Dios de obrar y tenemos que hacerlo. Tenemos que esperar en Dios de obrar. Porque Dios no siempre hace las cosas en la manera que yo quiero. Dios no siempre hace las cosas en el tiempo que yo quiero. Eso quiere decir que tengo que tener paciencia. Cuando estudiamos la vida de Job, Santiago nos habla de eso, que la paciencia de Job, hemos escuchado eso. Cuando nosotros estamos luchando con una cosa que requiere paciencia, es bueno leer el libro de Job, es bueno de leer Romanos capítulo 5, es bueno de leer lo que dice Santiago en estos pasajes de la Biblia, de saber que bueno, yo no estoy en eso solo. Yo, como cualquier otro creyente, tengo que aprender de esperar en el Señor. Y la Biblia tiene grandes promesas para los que esperan en Jehová. Pero en ser lastimado, por ejemplo, es de ser lastimado esperando un buen resultado. Entonces, ¿cómo puede ser que me tratan así? ¿Cómo puede ser que yo tengo que sufrir eso? Es porque uno está esperando en Dios de obrar. Como nosotros soportamos la prueba, soportamos las debilidades de otros, depende en cómo vamos a salir con paciencia en esta dificultad. Por ejemplo, nosotros entramos en la dificultad muchas veces pensando que nosotros vamos a arreglar cuentas. No vamos a arreglar cuentas si estamos confiando en el Señor. Estamos esperando en Él de arreglar cuentas. Estamos esperando por Él de obrar. Yo quiero que me enseñe, yo quiero que me moldee, yo quiero que me ayude de tener mis ojos espirituales abiertos, que yo pueda ver lo que Dios está haciendo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y nosotros tenemos que ver a Dios aún en las cosas pequeñas, mi hermano. Tenemos que ver a Dios, porque si estamos andando con Él, ¿cómo es que no vamos a saber lo que Él está haciendo? ¿Cómo es que no vamos a saber que Él está obrando para nuestro bien? Pero otros creyentes tienen que crecer y tenemos que ser pacientes. Muchas veces vemos un creyente y creemos que esta persona debe ser una persona espiritual. Obviamente no todos son personas espirituales, pero a mí me ha costado tiempo para crecer y a otros va a costarles tiempo. Y a veces unos crecen en un ritmo un poquito diferente que otros, pero ellos tienen diferentes niveles de espiritualidad. Entonces, en Santiago capítulo 1, versículo 3, Santiago 1:3, versículo 3 de capítulo 1,
Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está, hermano José. Que la prueba produce la paciencia. Entonces, pruebas traen paciencia. Y también, regresando a Efesios capítulo 4, mirando el versículo 2, otra vez, dice, los unos a los otros, dice, con amor, en amor. Entonces, Romanos también, capítulo 15, no vamos ahí, pero Romanos habla de cómo debemos recibir el hermano que es débil. No debemos tener contenciones, roces, no, debemos estar pacientes, debemos estar amando a las personas. El amor tiene el perspectivo de Dios, por ejemplo, incluye el perdón, como Dios en Juan 3:16, el gran versículo que habla del Evangelio, que Dios ama el mundo, pero eso es algo que tenemos que mostrar el uno a los otros. Ok, hemos visto que estamos unidos en Cristo, tenemos que trabajar y también tenemos que soportar a los que son débiles, los unos a los otros en amor, pero vamos a ver que estamos llamados a guardar algo en el versículo 3, regresando a Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿quién va a unirnos? Obviamente aquí está hablando del Espíritu Santo. No es una actitud de tolerancia hacia el pecado. La conformidad viene de la presión externa, viene del mundo, viene de otros que no están andando con el Señor. Pero aquí, esto viene de adentro, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él está enseñándonos la dirección en donde vamos. Es algo que nos identifica como personas espirituales, que podemos soportar la prueba, podemos ser pacientes con amor hacia el uno al otro. Y de verdad hay muchas cosas que vemos en el mundo que no muestran nada de amor. Pero nota que el Espíritu aquí está en mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, que nos une. Eso es su poder con también la palabra de Dios. Es algo que el Espíritu Santo quiere en nosotros. Miramos en Efesios capítulo 3 y versículo 20, unos versículos antes de capítulo 4. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces estamos dependiendo de un poder que está ya adentro de nosotros, pero tenemos que alimentarnos espiritualmente, tenemos que estar creciendo espiritualmente, tenemos que poner los ojos que Dios quiere con nosotros, de ver las cosas comparadas con la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. No es que yo voy a dejar que un predicador estudie la palabra de Dios y yo dejo que me explique. No, Señor. Eso es para las personas perezosas que no están obedientes a la palabra. No, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Yo tengo que pasar tiempo en meditación, en oración y estudio, escudriñar la palabra. Porque usted no es un pastor, no es un líder, no es un misionero. No quiere decir que usted no tiene que ir a la Biblia y buscar eso. Usted tiene que ir a la Biblia y pasar tiempo con la palabra, pasar tiempo con el Señor. Usted no va a conocer al Señor si usted no pasa tiempo con Él. Porque usted puede pasar mucho tiempo en el internet, puede pasar mucho tiempo en el televisor, puede buscar que otro le explique la Biblia. Pero lo que es bueno, debe decirle lo que es bueno es cuando uno lee la Biblia y nadie está hablando y el Espíritu Santo le muestra. Eso cambia aquí. Eso es lo que quiere decir eso. Esa profecía va con esa otra enseñanza. Eso ya es algo que está citado en otra parte de las Escrituras. Y uno dice, ajá. Es como comienza a tener los ojos abiertos. Es como luz que alumbra el camino, como dijo David. Y personas que no saben cómo andar es porque no están andando así, no están creciendo espiritualmente, no están alimentándose de la palabra. Y nosotros no podemos alimentarnos con emociones.
Por ejemplo, yo puedo ir a un juego de un partido, cualquier partido, y por un tiempo yo puedo tener mucha emoción, pero ¿qué pasa cuando mi equipo pierde? Se fue la emoción. Eso es lo que pasa en el mundo cuando una persona está guiada por la emoción, que cuando todo está bien, gloria, aleluya, pero viene la prueba, viene la dificultad. ¿Y dónde se fue el amén? se fue, pero no, mi gozo no está controlado por mi circunstancia. Mi gozo depende de mi relación con el Señor, en dónde estoy andando. Deben ustedes entender eso muy claramente. Es lo opuesto al espíritu que causa división y confusión. No estamos buscando que alguien me siga a mí, estamos buscando que todos sigan al Señor. Ellos no piensan en lo que es mejor, muchas veces las personas carnales, por otros de la iglesia, ellos solo piensan en ellos mismos y son guiados por hacer lo que ven, lo que es correcto en sus propios ojos. Bueno, uno dice, bueno, a mi parecer, a mí me parece. Pues bueno, ellos solo piensan en ellos mismos, están guiados para hacer lo que ven, lo que es correcto, y no están sujetos a la autoridad de la Biblia y de la iglesia. Por ejemplo, la autoridad viene de la Biblia y la Biblia es lo que da autoridad a la iglesia. Y personas deben tener sus convicciones. Debe ser que sus convicciones vienen de la palabra, de su propio tiempo en pasar con la palabra. En versículo 3 dice en el vínculo de la paz. Entonces, personas que realmente están andando en este camino correcto son personas que de verdad son pacíficas, que están realmente buscando la paz que da Dios. Es una paz interna, es una paz que viene del Señor. En Juan capítulo 14, 27, Juan capítulo 14, versículo 27, 14, 27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, Jesucristo estuvo diciendo eso, y eso es cuando estamos siguiendo lo que dice aquí en capítulo 4, estos primeros versículos, porque vivimos en un mundo que no tiene paz, tenemos un mundo que no conoce al Salvador, y tenemos que enseñarles que tienen que reconciliarse con Dios, y nosotros debemos estar reconciliados con uno al otro. Debemos tener paz en adorar a Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 16 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Subraya eso, en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y también en Filipenses, capítulo 4, el versículo 7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y uno del Antiguo Testamento de Isaías, el libro de Isaías, versículo 26, Isaías capítulo 26 y versículo 3, Isaías 26 y versículo 3. Isaías 26 y versículo 3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Entonces, en estos tiempos, hermanos, podemos tener esa paz que menciona aquí. Nosotros podemos tener completa paz, no solamente en un momento que tengo paz. Bueno, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene COVID, cuando vienen dificultades en la vida, yo puedo tener paz porque mi confianza es en el Señor. Yo estoy confiando en la palabra de Dios.
Yo estoy confiado en un poder que está en mí, que viene de lo alto, que es un poder divino, que es por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y Pablo comenzó con rogarles a ellos de Éfeso de honrar el nombre de Cristo y andar como es digno de su llamamiento. Pero estamos honrando el nombre de Cristo. Estamos esforzándonos en la gracia del Señor para vivir un buen ejemplo. ¿Qué dicen sus vecinos, sus familiares, los que le conocen mejor? ¿Estamos soportando a los débiles? ¿Estamos buscando de ayudarles, de crecer espiritualmente? ¿Estamos actuando para animarles, para exhortarles, para ayudarles en ese andar que ellos también están andando? Las flaquezas y debilidades de otros que nosotros vemos, tenemos que unirnos y tenemos que tener la unidad del Espíritu en paz. Y no es para decir, bueno, porque esa persona no hace como yo quiero, como esta persona hace la cosa de tal manera. Bueno, tenemos que orar, tenemos que ser pacientes, tenemos que mostrar en amor esa dirección que Dios ha dado a nosotros, a los otros. Porque tenemos que ver que Satanás quiere cegar el entendimiento de ellos, quiere por ellos de andar en la oscuridad. Pero lo que nosotros creemos es que la palabra del Espíritu Santo mora en ellos, que ellos pueden tener los ojos espirituales abiertos y que ellos pueden crecer y ellos pueden disfrutar también esa unidad que hay en Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por, Señor, permitirnos de tener este tiempo en la iglesia. Oramos, Señor, por tú de estar guiándonos en paz completa. Ayúdanos de mirar lo que está diciéndonos a los unos a los otros en amor, que debemos estar soportándonos, debemos estar pasando por pruebas, dificultades, diferencias, Señor, en lo que estamos encontrando, pero, Señor, de entregar todo en tus manos, permitiendo, Señor, por tú de hacer la obra en nosotros que necesitamos, porque, Señor, si tú no lo haces, nunca va a ser hecho en la manera que la Biblia dice, no va a ser hecho por medio del Espíritu Santo. Y necesitamos, Señor, de acercarnos a ti y también de acercarnos al uno al otro. Ayúdanos, Señor, de ver también en el estudio de la escuela dominical que cada miembro de la iglesia es importante y es necesario. Pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú seas con cada uno de nosotros, ayudarnos, Señor, de amar a tu iglesia, tu palabra, tu obra y uno al otro. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén.